Bueno, pues si queréis vamos a empezar, ¿vale? Ante todo, bienvenidos. Daros las gracias a todos por haber estado aquí. Esto que es el primer acto que pretendemos hacer lo que somos todas las cofradías de Gloria, y entonces para nosotros suponía mucho. Yo creo que es de las primeras veces en Antequera que realmente nos reunimos, que esto va llegando a buen fin, y entonces la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. Dentro de los actos que queríamos empezar con motivo del Año de la Fe, pues este es el primero. Queríamos hacer una charla que fuera algo cultural, queríamos la adoración que vamos a hacer también en San Pedro, un acto benéfico que es un concierto de coro que se va a hacer en noviembre en el Cine Torcal, y la verdad es que todo unido y en buena compañía vamos a lograrlo. La primera charla que propusimos era una cosa cultural. Se lo propusimos a Marisa, que la conocéis todos. Marisa es restauradora y es la que cuida de nuestro patrimonio, realmente es la que cuida nuestros titulares. Marisa es la que nos dice cómo tenemos que tratar bien a nuestros titulares, cómo conservar nuestro patrimonio, y nos pareció una buena idea que inaugurar todo nuestro acto con una charla de Marisa. Ahora Marisa explicará los detalles de su charla coloquio. Yo ya os digo, daros las gracias a todos, darle especialmente las gracias a Marisa, que también le cuesta estar aquí, no es muy amiga de hablar en público, pero ha hecho la excepción por nosotros, y no digo nada más. ¿Os dejo, Marisa? Pues muchas gracias. Bueno, pues ante todo buenas tardes, y yo le había dicho a Pablo que me parecía que no hacía falta presentación, pues porque como estoy comprobando nos conocemos todos, ¿no? Y entonces pues la verdad es que después de, llevo ya 25 años, llevo media vida justo, y me siento ya pues muy cómoda y claro, y me da satisfacción que hace unos años, si hubiera mirado el foro, no hubiera conocido la mitad, y ahora miro los conozco a todos. Ya los que no conozco porque eran más jóvenes cuando yo llegué y se me escapan, pero nada. Bueno, el título no es una conferencia. Yo pretendía, se lo dije a Pablo, que fuera un coloquio entre todos, por eso ni quería sentarme ni... No iba a utilizar mi fotografía. Lo que pasa que, claro, yo estoy un poquito tensa al principio, si me relajo con la fotografía, y ustedes también se relajan, y quizás lo que me gustaría que desde el principio esto sean conversaciones cruzadas. El tema que yo he utilizado es el mismo que expuse hace varios meses en el aula de mayores. Entonces ahí es donde yo empecé a darle vuelta a la idea. Era conservación del patrimonio. Yo llevaba 3 folios y medio y me quedé en el primer folio. Entonces, claro, empezó aquello a preguntar, aquello terminó todo con diálogos cruzados, y a mí me gustó mucho, y pensé que esto sería una buena idea si algún día surgía como ha surgido ahora. Quizá por eso cuando Pablo me lo dijo, pues me pareció... Eso sí, hace 2 días ya se me habían quitado las ganas, digo, no sé por qué me vino esto en escenarios, pero bueno. Entonces... yo no voy a utilizar el guión que utilicé en el curso de mayores. Lo tengo aquí, me lo sé, pero vuelvo a insistir que lo que quiero es que vayan saliendo ideas. Yo vengo aquí a saber qué es lo que pensáis vosotros, que más o menos lo sé, y que ustedes también conozcáis el concepto que yo tengo de conservación del patrimonio. Entonces, lo único que está dentro del guión y que voy a utilizar es la definición. La definición de conservación del patrimonio. Conservación del patrimonio es un conjunto de acciones, tanto directas como indirectas, cuyo fin es intentar retrasar el deterioro del patrimonio. Intentar retrasar, porque son los bienes que se degradan y que su final es se terminarán por destruir algún día, dentro de miles de años, si seguimos todavía en el planeta, ¿no? Pero es imposible que perdure, pues por la inestabilidad que tiene. Entonces, nosotros realmente lo que somos, yo, vosotros, todos, transmisores de unos bienes que nos llegan del pasado y que tenemos que intentar que lleguen en el mismo estado, por lo menos en el mismo estado, no mejor. Yo creo que lo importante es que nos planteemos que lleguen en el mismo, porque muchas veces cuando intentamos que estén mejor, lo que hacemos es estropearlo. Entonces, yo solamente con que lleguen mejor
Bueno, antes de nada quiero decirles que yo llevo 25 años, entonces, claro, aunque he trabajado fuera también, yo no puedo evitar recurrir a ejemplos de aquí. Entonces, procuraré, no, por supuesto, cuando sea para la de los nombres, y si son otras cosillas, pues intentaré que no se note, ¿no? Pero que me disculpáis, también muestro mucha pasión. Entonces digo, Marisa, que tú no vienes a decir cómo hay que hacer las cosas, tú vienes un poco a exponer lo que piensas de las cosas. Entonces, si me apasiona en algún momento, me disculpas, ¿no? Bueno, pues, como os he dicho, es un conjunto de acciones directas e indirectas que recogen 3 estados: el de preservar, el de conservar y el de restaurar. Se supone que el de restaurar es el mío, pero a mí me gusta ser conservadora, no restauradora. Ya explicaré el porqué. Preservar es lo que se ha hecho aquí en Antequera durante 25 años al restaurar, porque se han restaurado los inmuebles. Los inmuebles son realmente los encargados de preservar el patrimonio. Entonces, 25 años, pues yo llegué hace 25 y todos sabéis cómo estaba. Yo me recuerdo Santo Domingo, que es cuando se habían detenido las obras, había caído aquella lluvia, y ese era Santo Domingo. Ibas al Carmen y había una gotera donde estaba el Cristo de la Paz, que era impresionante, que aquello era un grifo abierto. Ibas a la iglesia de los Remedios, es que le tengo mucho cariño porque fue lo primero que hice en Antequera. Iba a la iglesia de los Remedios y había alguna capilla con el techo roto. Aquí estoy estorbando, me parece. No, aquí, ¿no? Con el techo roto, y estaba la Virgen del Tránsito, que era su capilla, y todo un palomar. Entonces, pues ya le había quitado yo lo que eran los excrementos, la dureza de los excrementos, y ese era, no se ve muy bien, pero y ese era el estado que presentaba. Entonces, por eso digo que pasa la historia la siguiente. Por eso digo que lo que era Antequera hace 25 años y lo que es ahora, todos sabemos que sin Jesús Romero, con sus luces, sus sombras, como todo el mundo, como yo, hay intervenciones más acertadas, menos acertadas, pero cuando sales, vas a pueblos cercanos. Hace un rato tenía esta conversación con uno de ustedes, y cuando vas a otros pueblos, vas a ciudades y ves como de pronto hay un edificio restaurado con unos criterios, otro con otro que está hecho un desastre. Antequera, os podéis sentir muy orgullosos, y yo me siento muy orgullosa porque tiene armonía y se ha trabajado muchísimo. Yo quería hacer hincapié al principio porque desde el 92 hasta el 2000 la forma de trabajar, bueno, yo había trabajado antes, pero ya es cuando ya salí de la biblioteca, que hacía trabajos más eventuales, y lo que se hizo en esa época es como una época que no ha tenido mucha propaganda, pero era Jesús Romero, era el picapedrero, Antonio el escultor, el carpintero, Serafín el albañil. Era un equipo de gente, los herreros, y se trabajó muchísimo. Luego ya llegó la época de Andalucía barroca, entonces Antequera es una privilegiada, ¿no? Porque hoy en día tenemos el patrimonio inmueble, se prestará a algunas críticas, lo que queráis, pero hay unidad, armonía y sobre todo sirve para preservar el patrimonio que está en su interior. Y eso, lo que hemos conocido, lo que era y lo que es, vemos la diferencia y realmente el logro tan grande para parar ese deterioro de los bienes muebles que estaba antes comentando. Entonces, esta por ejemplo, la Plaza de Santiago, pues eso fue también, sería en el 93, 94, eran intervenciones rápidas, urgentes, y ibas a lo principal. Entonces, en este caso, el cuadro pues se reenteló, se parcheó y se devolvió a su sitio. Eran intervenciones rápidas, como todas las que hacíamos, que yo en ese momento decía, qué pena. Ahora sí me alegro muchísimo que fueran intervenciones rápidas, porque iba más a la consolidación, al mantenimiento, que a la restauración. Pasa al siguiente, Victoria. Esta imagen, que la reconoceréis, el Cristo yacente de la iglesia del Carmen, que sale con la soledad. Entonces, ya habíamos otro capítulo, porque ya tenemos los edificios arreglados. Los interiores están todos estupendos, pero hay cosas que se nos escapan, pero vamos, que se nos pueden escapar a mí.
Este Cristo estuve hace varios meses inyectándolo de silabón. Yo lo había restaurado hacía 15 años. Estos sí son de las imágenes que son titulares o que tienen una cierta importancia, entonces se restauraban y se siguen restaurando al 100%. Y entonces a mí me extrañaba que una talla con tantos siglos que presentara los ataques de xilófago. Entonces ya reflexionando llegué a la conclusión, y además estoy totalmente convencida, esta imagen había estado siempre en una pequeña urna, en un retablo. Claro, allí es cierto, estaba totalmente oculta, no la veía. Y entonces la trasladaron a una urna de cristal al centro de la capilla. Claro, esa urna de cristal ha cambiado totalmente las condiciones de humedad. Cuando las iglesias que son las cajas perfectas en cuanto a humedad y temperatura. Y además son estables en verano y en invierno, prácticamente no tienen variación. Entonces las dilataciones de las maderas prácticamente no existen, a no ser que hayan goteras y demás, que ahora mismo no tenemos ese problema. Y si tuvo xilófago una pieza, tendría que estar muy próxima a un ataque fuerte de xilófago para volver a sufrirlo, pero ya con una madera vieja, con cientos de años, ya no es comestible. Pero en este caso sí lo fue. Entonces, lo que os quiero decir, hablando del tema de la conservación, que actuaciones que a lo mejor a mí se me hubiera pasado también por alto, no le hubiera prestado ninguna atención, lo hubiera visto magnífico, viendo los resultados, luego de pronto ya te das cuenta y dices, ¿esto por qué ha ocurrido? Y ha ocurrido posiblemente por eso, por el cambio de condiciones. La temperatura aumenta, baja, sube, la humedad disminuye y tenía ya ataques también la madera, me parece, creo recordar que también la madera de la caja de cristal también tenía ataque. Entonces, pues, esos son detalles que voy a ir contando, porque ya he dicho también al principio, hablando con algunos de ustedes, que yo no voy a dar recetas, voy a dar una receta, que son una caja de guantes. Que yo creo que desde que llegué estoy con la caja de guantes y cuando vuelvo a los 10 años siguen sin guantes, siempre está la excusa de que son gente nueva, ¿no? Nosotros que no sabemos, pero siguen sin guantes. Por aquí algunos dicen, ya tenemos guantes, pero bueno, ya he escuchado eso de los guantes, lo he escuchado yo muchas veces, que ya tenemos guantes, luego va en nada. Entonces, pues, vamos a ver. Como os digo, yo he empezado con esos 3 principios. Entonces yo ahora no me quiero poner a desarrollar más el tema de lo que es la teoría. Yo lo que quiero es que empecé, yo pensaba que a esta altura ya algunos dirían algo, pero no, me parece que hablo muy seguido. Ha dicho que la iglesia mantiene más o menos la temperatura. Sí. San Pedro ha cambiado mucho. San Pedro hace en verano mucha calor que antes no nacía. Bueno, yo en San Pedro, lo que pasa es que yo venía con la idea de decir, no te metas en este terreno, no te metas en el otro, no, yo me venía. Pero en San Pedro estuve, precisamente contigo el otro día, y me di cuenta que las paredes, también en algunas zonas, están saliendo una bolsa. Yo sé que San Pedro se hizo una restauración, el cambio de solería, que también ha pasado en San Juan, ha pasado en otras iglesias, las carmelitas, tal y cual, que están por supuesto los técnicos, arquitectos, y ese no es mi campo, yo soy restauradora de bienes muebles, y listo. Lo que pasa es que, claro, la experiencia muchas veces hace que vaya relacionando cosas. Yo, aunque prepare perfectamente para que no suba la humedad, pero claro, la humedad que hay en el subsuelo y esos muros antiguos, la humedad tira, yo pienso, ¿no? Digo, si tú tapas por un lado, eso es inevitable, busca otro lado. Entonces a mí me llamó la atención en San Pedro el cómo se veía una bolsa que yo antes no la recordaba, veía otros deterioros, pero esas bolsas no. Y entonces lo que tú me estás diciendo del calor, pues los suelos de barro, que me parece, sí, estoy viendo que hay de alguna cofradía también que tuve ese comentario, el cambio de la solería, para eso están los técnicos, ¿no? Pero que yo creo que muchas veces no se valora tanto las consecuencias. Y lo que tú me estás diciendo del calor, yo lo del calor no lo sé, pero sí he observado lo de la bolsa, y yo pienso que cuando tú creas una superficie impermeable, alguna consecuencia tiene que tener, ¿no? Es como lo del Cristo, que está ahora mismo... ¿Lo puedes afectar a la imagen? No, lo que tenéis que... cuando sube la temperatura y también aumenta la humedad, hay un margen siempre, hay un margen. Y ese margen pues puede variar, ¿no?
Lo importante es que no haya cambios bruscos entre el verano y el invierno. Eso es lo más importante. Y bueno, y que no sé yo hasta qué punto... Sí, ¿no? Mucho frío, mucho calor. Pero es que es verdad que antiguamente, antes incluso de la restauración del verano, notaba fresquito cuando entraba a la iglesia de San Pedro. Ese fresquito no se nota ahora. Porque ahora tienes un mármol y además creo que estaba también bastante impermeabilizado debajo, ¿no? Drenado. Yo no entiendo, pero es que aquello se había preparado bien. Hemos tocado todos quizás y esto tiene que afectar bastante porque yo en esa parte le doy vuelta todos los años al tema, no al suelo, vale, porque si no lo arreglamos. Pero se arreglan también las paredes, que todos pintamos con plástico, pues lo que estamos creando es una bolsa, mientras que antes utilizaban otro tipo de pintura. Que los cementerios plásticos en muros antiguos es que no tiene que ser un técnico. Es que y que tampoco puede servir cualquier tipo de cal, entonces dicen, no, es que para darle fuerza hay que meterle cemento. No, lo que pasa es que tienes que utilizar una cal bien apagada, una cal de calidad, buenas tierras. Si hubiera algo transpirante, transpiraría y nosotros podríamos. Sí, es que yo pienso como en todas las profesiones, ¿no? Aquí te enseñan sota, caballo y rey, pero luego tú tienes que trabajar también. Entonces, el tema de la pintura, tú te vas al extranjero y en los edificios antiguos, bueno, eso, el tema de los plásticos desaparecieron. Yo creo que yo era una niña cuando desaparecieron y aquí seguimos con los plásticos. ¿Por qué? Porque es rápido, económico y otro argumento. No, es que como ya hay muchas capas, tendríamos que... pero está muy bien que haya salido el tema, porque yo he observado lo de la bolsa, tú has observado lo de la temperatura. Entonces, claro, esas son cosas que hasta que no... No es que haya sido verano, es que haya, de antes ahora haya subido una cantidad de verano. Sí, pero eso es cierto un pequeño... que se nota que el verano no hace el fresco casi antes, como ha dicho Poqui. Pero con las caras también sale la bolsa. Sí, sí, pero estos son bolsas nuevas. Es decir, las bolsas salen pues porque hay humedades. Entonces, realmente tú tienes eso que repasarlo y posiblemente hay que quitar solería para poder llegar y preparar y drenar. No, lo que ocurre cuando tú le pones una tapadera de mármol, yo recuerdo, me parece que eran los Remedios, ¿no? Se perforó el mármol precisamente de los laterales porque hacía lo mismo. Estaban los zócalos de mármol y entonces yo creo que o no se llegaron o se habló de perforarlo para que por ahí traspasara, porque toda la humedad salía a partir de ahí, que es donde estaban las pinturas. Entonces no se llegó a perforar, ¿no? Pero bueno, que sé que en algún lugar sí se han perforado, ¿no? Esos eran mármoles antiguos, eso no, los zócalos de los Remedios, eso eran todos. Por eso, que eso, yo creo que ese era el tema que había, sí. Sí. Pues esos son cosas que está bien que salga en un foro como este, pues para hacernos reflexionar y sobre todo cuando algunos de vosotros tenéis pensamiento de hacer alguna intervención, como yo sé, ¿no? Bueno, hacerla, por supuesto, con los técnicos, con los permisos, con todo. Pero que no siempre todos estamos en todo. A mí me dicen, oye, ¿hay algún problema en...? Yo hubiera dicho, pues estupendo, es decir, está en la iglesia, lo ponen en el centro, pues estupendo, lo ponen en una urna de cristal, ¿no? No pasa nada. Yo sí le había dicho de perforar para que hubiera un poquito de entrada y salida de aire, pero yo me di cuenta ahora que ni siquiera con eso hubiéramos evitado los xilófagos. Entonces, bueno, ya sí voy a tener que coger para cosas que no quiero que se me queden. Vamos a ver. Estamos hablando de lo que es preservar, que es el espacio, ¿no? El espacio y el espacio. Entonces, eso es la labor que es muy importante para ustedes, que me estabais pidiendo recetas. Digo, pero sí que ustedes tenéis lo más importante, que es lo que está diciendo ella, ¿no? O ha apuntado alguno de vosotros tú. El cuidado de las condiciones óptimas para que se mantengan las obras. Ahora vamos a ir a la conservación. A la conservación, que es lo que a mí realmente creo que nos tendríamos que quedar en la conservación. La restauración es cuando tú tienes que restituir algo porque si no se pierde o porque si no deja de tener la función que tenía. Puede ser una virgen cuando pierde un ojo, pues claro que hay que restaurarla, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que es muy diferente los bienes que van destinados a los museos y los bienes que son parte de la devoción popular. Son tratamientos totalmente diferentes.
Entonces, Victoria, pasa así. Este es el tema de la limpieza. Esta es la peana de la Virgen del Rosario. Como lo tengo más fresquita, por eso la he traído. Yo lo que he hecho aquí ha sido un trabajo muy poco lucido, pero son los que a mí me gustan, que es la conservación. Para que nos entendamos, pegar las laminitas de oro, ¿veis los rotos? Pues que están levantados, pues pegarlas. Ahí todavía no había hecho la consolidación. Se le quitó la cera, porque la cera en un momento dado también es un elemento que tira mucho, y entonces fue quitar cera y solamente fijación, un poquito de una limpieza muy superficial y nada más. Esto realmente es lo que yo pienso, en lo que se tendría que fundamentar lo que es mi trabajo. Entiendo lo de los titulares y cosas muy determinadas, ¿no? Pero hay que entender que mi trabajo no tiene por qué ser lucido siempre. Es más, el trabajo más importante que he hecho siempre ha sido el menos lucido. Entonces, la limpieza, ¿qué podéis hacer vosotros? Siempre me decís, ¿cómo limpiamos el polvo? Yo sé que ya casi todos tenéis brocha, la conciencia que se hay del tema de los plumeros. Yo siempre digo lo mismo, si pasáis un plumero en la conchita que está a la izquierda, rápidamente se engancha la pluma y fuera. Yo quería contar una anécdota porque, claro, cuando yo llegué estaba recién terminada y vienes con las ideas como lo que te han explicado, ¿no? Que el polvo lo que hace es, cuando tú tienes polvo acumulado sobre el oro, lo que hace es condensar la humedad, lo que hace es reblandecer las preparaciones y hace que se desprendan las cáscaras de oro, de dorada. Entonces, el primer trabajo, por eso lo he puesto al principio, fue la Virgen del Tránsito. Entonces, la primera persona de cofradía, es una hermandad, pero con la que yo me relacioné fue en el 89, fue José María Blázquez. Entonces, luego he tenido ocasión en muchos momentos de volver a coincidir con él y largas temporadas de meses. Y entonces a mí me hacía mucha gracia porque decía, si el polvo no es malo, el polvo hay que dejarlo. Y yo, claro, venía yo con mi recetario, no, José María, porque el polvo pasa esto, pasa lo otro. Pues ahora, después de 25 años, le doy la razón a José María, vamos a dejar el polvo. Si queréis, yo me voy y limpio el polvo que queráis, pero vamos a dejar el polvo, porque a lo mejor para uno de vosotros que lo limpia bien, os aseguro que hay 3 que no lo limpian bien. Porque otra cosa es que... está todo lo que... los componentes humanos de las cofradías está a cargo de buena voluntad. Yo no he visto más buena voluntad, pero la buena voluntad no va acorde con los resultados. Entonces yo no sé por qué siempre los más patosos, además lo hablo tranquilamente porque nadie va a pensar quién es, ni ahí nadie me parece relacionado. Los más patosos son los que hacen las cosas más delicadas. A mí me ha llegado a llegar al taller en vísperas de Semana Santa un angelito 2 años consecutivos y el tercero era el que estaba al lado. A la misma persona se le cayó montando el trono. Claro, yo conozco a la persona y digo, claro, como, hombre, no, pero es que nosotros que no podemos evitarlo porque en esos momentos, conservación del patrimonio, esos momentos son importantísimos. Y además veo a tantos que estáis en esos momentos, ¿no? Esos momentos son importantísimos. Todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo quiere colaborar, todo el mundo se disgusta, todo el mundo se pelea, todos son... No, vamos, que son 12 meses. Son 12 meses de reuniones, muchas veces me dicen, no, es que en esos momentos llega muchas veces que son hermanacos, que tal, que todo el mundo... Y tú no puedes controlar a tanta gente, no, para eso están las reuniones previas. Hay que saber cada uno para qué sirve. No todos servimos para lo mismo. Yo también soy patosa, es decir, que yo soy de las que voy andando y siempre puedo decir, ten cuidado, vaya que te enganche, ten cuidado, vaya que... Y a lo mejor soy yo la que justo en ese momento me giro y lo parto, ¿no? Me ha pasado. También os voy a contar anécdotas mías, no solamente de... Voy a contar una de las prisas, lo que son las prisas. Igual que estoy hablando de las prisas, bueno, una cosa importantísima, por favor. A la hora de montar los tronos, ¿qué trabajo cuesta ir con calcetines? ¿Qué trabajo cuesta poner a lo mejor unas alfombras o estos fieltros, ¿no?, alrededor, que la gente se descalce, que la gente se suba, que la gente se ponga unos guantes? Que el oro, solamente con el roce de la mano, lo que conseguimos es que se vaya desgastando y vaya apareciendo el bol rojo. Después del bol rojo aparece la preparación blanca y después aparece la madera.
Entonces, luego no viene lo de, ¿vamos a adorar? No, ya lo dejáis como está. Antes de la anécdota de metedura de pata mía, quiero que esto era importante y no quiero que se me pase. El tema de las restauraciones. Una pieza restaurada, quiero que lo sepáis, y si alguno es aficionado a las antigüedades, a las subastas de arte, una pieza restaurada pierde mucho valor en una casa de subasta. Un cuadro rentelado pierde mucho valor en una casa de subasta. Hay restauraciones que son necesarias por el valor histórico, artístico de la pieza, por supuesto, no afecta. Pero, por favor, que no, esto de... es que se puede quedar en la mitad, se puede quedar en una cuarta parte, lo puede perder todo el interés. Entonces, yo decía, este punto que no se me pase, luego a lo mejor vuelvo a insistir sobre él. Pero, por favor, un cuadro rentelado, lo digo porque esto es lo que me afecta a mí, ¿no? Y yo siempre he intentado evitar los rentelados. Rentelado, para empezar, es cuando tú coges un cuadro que tiene muchas rajas y lo forras entero con una tela por detrás. El cuadro que vimos anteriormente, que tenía, ese sí hubo que rentelar. Es un cuadro, además, que no es una gran pieza, es de devoción, va a seguir en la calle y había que fortalecerlo. Además, con tantas rajas era imposible mantenerlo. Pero siempre tener presente que yo he visto que se han hecho muchas restauraciones innecesarias con rentelado. Un rentelado, el cuadro sufre muchísimo. Lo primero que hace es que le tienes que poner cola caliente con el papel. Bien, eso lo hago yo siempre y hasta ahí bien. Pero es que después tienes que planchar. Y tienes que planchar durante horas. Y entonces toda la belleza que tiene un craquelado antiguo, que son esas cazoletas, toda esa belleza es que desaparece. Muchas veces la pintura con el calor se va derritiendo los bordes y terminan por tener como una arruga, que a lo mejor ustedes no lo aprecian, pero los que entendemos del tema lo apreciamos y decimos, qué pena, ¿no? Las limpiezas. Hoy, yo solamente me he encontrado, a lo largo de mi vida profesional, un cliente en Antequera, un trabajo particular que hice y me llamó la atención, porque es una persona, un ciudadano de aquí, tenía un cuadro antiguo y me vino y me dijo, yo lo único que quiero es una restauración, pero que no se note, que sea una conservación. Entonces, claro, el que alguien me pidiera eso me llamó mucho la atención. Entonces no quiso limpieza de barnices, que eso es muy importante. Tú los barnices los limpias hasta cierto límite, cuando realmente no te permite apreciar el cuadro, no te permite apreciar la calidad artística, pero hasta ahí. Entonces no quería rentelado, por supuesto, tampoco lo necesitaba, pero me gustó, ¿no? Porque digo, esta persona se informa bastante. Él, por el motivo que sea, lo sabía. Vosotros ya lo sabéis todo. Entonces siempre hay un primer momento para enterarse de las cosas. Entonces, que siempre penséis en el valor económico. Muchas veces hay otros valores que tú dices, pero cuando ya se toca el dinero ya la cosa cambia. Entonces, pensar, una restauración, por lo general puede perder valor la pieza. Voy a contar la anécdota de lo que son las prisas, lo que son las bullas y lo que todos nos tenemos que parar en un momento dado. Y a mí me pasó, pues sería a finales de los 90. Me parece que era Semana Santa o un triduo o algo así. Entonces, una iglesia que está arreglada y traen un cuadro. Muchos de ustedes sí habéis conocido lo que era el taller en Santa María, era una escalera de caracol muy estrecha, claro, las cosas llegaban liadas muy bien, pero luego cuando ya estaban montadas salían por el balcón, claro está. Entonces, pues de los días peores que han habido, de esas ventoleras que hacen época, y recuerdo que Jesús Romero no estaba y dijo, Marisa, que la iglesia está a la presentación, que tiene que estar el cuadro. Claro, yo lo dejé y claro, yo siempre he querido eso y hay que hacerlo. Y entonces con los picapedreros les dije, nada, que el cuadro se estiró, se montó, fue un trabajo rapidito, ¿no? Se fijó, nada, listo para que en el tabique que estaba todo pintado, pues quedara bien. Entonces la ventolera era terrible, había que sacarlo por el balcón, los picas siempre eran los que me ayudaban. Y entonces me decía, Marisa, es que hace mucho viento. Digo, lo siento, esto tiene que estar, es que tiene que estar, no tiene más vuelta de hoja. Dice, pero ¿no ve que va a salir volando? Digo, esto no tiene problema, le colgamos una plancha de hierro de estas antiguas. Digo, y aquí no pasa nada. Y allí éramos tres, Juani, Antonio y yo.
y con una cuerda muy gorda, porque aquello es como un cuarto piso, una cosa así, empezamos a bajar y aquello de pronto hace una ventolera y se pone como una veleta, es decir, la plancha de hierro era como la cola de la veleta. Allí estábamos los tres con una cuerda, además de esas sogas que tienen ellos, y vamos a salir por el balcón, no pueden imaginar, ¿eh? Aquello empezó como la cometa, igual. Yo no me preocupaba del cuadro, yo me preocupaba del soldante que era, de lo que vivía, el cuadro volando por encima de los tejados del Carmen, porque es que se hubiera ido volando, Bueno, gracias a Dios, la misma corriente de aire lo estrelló contra la pared, hizo plas, 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 y llegó hasta abajo. Lo recogimos, lo desmonté y se subió. Ya por supuesto no. Además que claro, luego se lo comenté a Jesús y dice, bueno, pues no hubiera pasado nada. Y digo, claro que no hubiera pasado nada, pero una que quiere, y entonces eso nos puede pasar a todos. Digo porque, vamos a ver, aquí donde me veis, que parece que yo siempre estoy regañando, pero a mí me pasan cosas también. Entonces, pues esto es una anécdota. Y vamos a seguir, como veo que no me preguntáis mucho, bueno, historia pasa, a ver si hay algo así. Bueno, las puntillas. Las puntillas, esto es lo mismo de antes, las buenas intenciones y cualquier peana, cualquier retablo, todo está cargado de puntillas. Entonces, pues, y eso son las prisas también, que hay que salir, que es un triduo, que tal. Ya este tipo de cosas no se hacen, pero te das cuenta de lo que ha habido, ¿no? Que gracias a Dios ya no hay tanto, pero de vez en cuando me encuentro yo tornillos bastante actuales, puntillas muy modernas, y como lo tengo un poco controlado, digo, esta no tiene más de 3 años. Bueno, pues pasa la siguiente, Victoria. ¿Con las puntillas que hacemos las tiramos? No, tampoco. Las puntillas las dejamos, por favor, porque al tirar puede salir bien. Pero si veis que está la cosa un poco dificultosa, vaya que os llevéis la pintura, la puntilla y... Me hacen un bonito alrededor si no sabéis. Y estas cosas que ya no pasan, que es la cera acumulada y las limpiezas, que tampoco pasa ya. ¿Veis esta zona de aquí roja? El volumen ese rojizo que sale, ese con las luces, si apago esto va a quedar muy triste. Pues esas son las limpiezas. Cuando... me acuerdo hace muchísimos años en Santa Eufemia precisamente y habían pintado y estaban limpiando. Entonces había una chica que estaba que había estado allí trabajando y demás, estaba con una bayeta de esas gordas grises que se utilizaban para el suelo, con un cubo así y estaba pasándosela en esa época. Eso ya no ocurre hoy en día, es lo que os quiero decir. Esas cosas pasaban. Entonces yo creo que ya todos los que estáis aquí sabéis que el oro y el agua son incompatibles. Entonces, cuando me dicen receta, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Digo, pues mira, con un poquito de agua y de alcohol. Claro, pero aquí hay alguno que también me ha pedido la receta y digo, pero eso se lo aplica solamente a lo de tu casa. Pero no. Y entonces, pues claro, es que ya el algodón mágico, y digo, no, pero si está muy bien, si no suele pasar nada. Lo que pasa es que si no está bien fijado el oro, cosa que muchas veces el que no entiende no lo sabe, pues aprieta y entonces rompe el oro. Si está un poquito medio despegado, lo termina de despegar. Si el oro está muy desgastado a la hora de insistir, porque yo sé hasta dónde hay que insistir. Yo a lo mejor le doy 2 pasadas, pero otro dice, yo aquí esto lo tengo que dejar bien brillante. Entonces, claro, cuando me piden la receta digo, pues mira, un poquito de aguarrás y de alcohol. El alcohol lo que hace es quitar la grasa y el aguarrás pues impide que se te quede blanquecino. Receta, yo digo receta, pero digo lo mismo. Si yo eso lo he dicho siempre. Dime. Marisa, entonces un trono en la calle, llueve, ya han caído gotas, ¿no? Y ahora el plástico lo harto, eso puede hacer mucho daño, ¿no? Pero porque sigue en la calle el trono. Empieza a caer 4 gotas, se le echa el plástico. Sí. Pero ya han caído esas 4 gotas. Sí. ¿Ese plástico puede estar dañando el trono? Sí, pero no... Pero es mejor que no echarle nada. Sí, y luego lo único que tenéis que hacer es con los secadores. Y si hay... yo creo que esto ya os ha pasado a todos, ya lo habéis preguntado, bueno, otros, y cuando el agua se ha quedado en una zona acumulada... Hombre, tendría que ser un chaparrón, ya ese tipo de cosas no ocurre hoy en día porque va con preparo, ¿no? Pueden ser 3 gotas. Pero si alguna vez ocurriera un accidente, sencillamente con algodón,
esperar a que los chupe, pero no hacer nada, porque solamente un poquito del refregón lo que hace es que te lo lleva. Entonces, sencillamente, el tamponar, ni tamponar siquiera, dejar que lo absorba y con secador. Y no pasa nada. Y es que eso es parte, es decir, el patrimonio de las cofradías yo entiendo que no tendría sentido dentro de un museo, ¿no? Lo importante es el cómo lo tratamos, y los accidentes ocurren, como yo he dicho, y son inevitables. A ver, Victoria, pasa a la siguiente, que me parece que eso es ya... esto es cuando yo he dicho el cómo pierde valor las restauraciones. Este cuadro es de los remedios, los que sois de la cofradía, seguro que de la hermandad, seguro que lo reconocéis. Y este también lo quería yo sacar un poquito a colación con el tema de las limpiezas, ¿no? Y las colaboraciones. Yo sé que dentro de las cofradías siempre hay sus más, sus menos, que siempre una directiva, que los otros fuera, que se quedan al margen. Lo que sí es cierto que en todo ese trajín muchas veces se queda gente fuera, pero gente que a lo mejor tiene muchos conocimientos, sabe cómo se hacen las cosas. Entonces yo lo que veo que se queda muchas veces cojo. Entonces es como empezar de cero, y eso no nos lo podemos permitir. Hay gente joven con mucho interés, hay gente joven que sabe mucho y tiene muchos conocimientos, y hay gente joven que lo que tiene es mucha vocación de cofrade, pero no casa bien, como yo dije antes, hace falta que haya de todo. Esto es una cosa que iba a dejar para el final, pero lo voy a entremeter. Otra cosa que ocurre aquí y en todas partes es que hay mucho secretismo, es decir, yo una sugerencia ahora que tenemos internet y demás, por ejemplo, las camareras, los textiles, para mí, es la preocupación. Mi mayor preocupación son los textiles, porque todos ya sabéis más o menos cómo tratar una madera dorada. Todos sabéis más o menos en qué consiste una policromía, un cuadro. Este tipo de cosas siempre es lo mismo. Pero ¿y los textiles qué? ¿Qué pasa con esa seda, con esos tintes que ni se van a repetir esos damascos, ni esos tintes, ni esa seda, ni esos artesanos que eran capaces de hacerlo? Entonces, por favor, prestarle muchísima atención. También lo voy a dejar para el final, y a colación de esto lo voy a entremeter. Juan Jesús, el padre capuchino, estuve hace varias semanas con él, y entonces me decía que tenía ganas de llevar a cabo una cosa que yo pienso que eso, yo no he escuchado nunca que se haya hecho, a lo mejor se ha hecho, pero que sería una buena idea, sí, que la idea es de él, ¿no? Pero me parece interesantísimo el hacer una exposición de remiendos. Eso es otra cosa que ha desaparecido. Gente que sepa hacer los remiendos antiguos, sí, eso es una maravilla. Entonces, claro, se hace limpieza. En las cofradías, en la sacristía, esto es un trapo viejo, pero ese trapo viejo a lo mejor tiene un remiendo, a lo mejor es un tipo de hilo, y esos son los detalles que... Por eso yo hoy no venía a dar recetas de cómo tienes que limpiar la cara de la santa, sino yo lo que quiero hacer hincapié en que no es un patrimonio artístico, en vuestras manos hay un patrimonio cultural, y además irrepetible. Y estamos justo en las puertas donde ya se está perdiendo los oficios, bueno, se han perdido, ya no se saben hacer muchas cosas. Formas de almidonar, como se almidonaban antes. Yo recuerdo, no sé qué virgen era, pero los grabados que salen, estos plieguecitos pequeños que lo hacían antes las monjas. Hablando con las monjas, ellas ya no queda ninguna que lo hagan. Entonces, ese es un patrimonio que yo creo que sería muy interesante, y lo que el padre Juan Jesús comentó, yo creo que es una idea buenísima, quizás sirva pues para que enfoquéis las vistas, os olvidéis un poco de los retablos, de los santos, y empezar a mirar las cajoneras, ¿no? Y esos paños, esos encajes de bolillo, esos bordados. Bueno, una anécdota también que le pasó a una cofradía que lo hacía todo muy bien, pero aquel año hubo un accidente. El accidente es que llovió. Por supuesto, se aireó el manto, tal y cual. Y todos los años se enrollaba el manto dentro del mismo tubo. Pero le hacían lo mismo, limpiaban con bicarbonato la plata, le ponían hojitas de laurel, todo, como las monjas. Cuando se abrió el manto al año siguiente,
había parte de los azules que se habían convertido en naranja butano, justo en víspera de la procesión. Alguno de vosotros a lo mejor conocéis la anécdota, claro, ellos estaban sofocadísimos porque decían, es que no hemos hecho absolutamente nada. Es más, yo hablé con los del Instituto Andaluz porque es donde solamente hay restauración de textiles. Y entonces, pues no averiguaba. Entonces le expliqué exactamente y al final se llegó a la conclusión que posiblemente la plata, el manto se había aireado. Pero claro, ustedes saben que los volúmenes por dentro tienen como una especie de estopa para hacer el volumen. Posiblemente se había mantenido un poco de la humedad. Los restos de bicarbonato habían actuado con la plata, con la humedad y con ese tinte azul. A lo mejor otro tinte no lo hubiera pasado, pero sí, los azules son los más delicados y los carmines, los rojos. Entonces, ahí había habido una transformación química que ni yo, ni los del instituto, ni nadie sabía. Eso habría necesitado muchísimo análisis. Entonces, os digo que incluso haciendo las cosas bien, pensad que pueden ocurrir accidentes. Bueno, aquello con pigmentos naturales exactamente del mismo tipo, se disimuló, no era mucho, pero verás, imaginaros que sois los responsables que lo abrís y vuestro azul pavo de pronto se ha convertido en naranja butano. Así que eso son cosas que son incontrolables, ¿no? Lo que decía Milagro, ¿no? ¿Qué hacemos si el plástico tal y cual? Claro, hay cosas que no pueden... Sí. Bueno, esto era el tema de las limpiezas. Lo importante que es la colaboración. El tema de, por ejemplo, un blog. Para que no se pierdan la forma de hacer las cosas. Yo muchas veces coincido con una camarera y dice, sí, porque digo, mira, la camarera de tal le ha puesto tal cosa a la Virgen o le ha hecho un gorrito de tal forma, así, digo, qué estupendo sería que hubiera una especie de colaboración o de encuentros, ¿no? Y que también las pocas monjas que quedan, el que pusierais un grupo de acuerdo, el intentar recuperar, ¿no? Los conocimientos, tres cosas básicas, pero tres cosas básicas que en un momento dado nos pueden servir de mucho, porque es que ha sido de conocerlo todo hace 30 años a que de pronto ya no. Entonces, todavía estamos a tiempo, verá, yo no doy abasto, pero yo son cosas que cuando estoy trabajando, como estoy sola, estoy dándole vuelta a la cabeza y digo, oye, qué interesante sería, ¿no? A lo mejor un blog. Y entonces, pues, aportaciones, ideas, que a lo mejor con el tiempo, oye, pues también resulta que de otro pueblo, de otra ciudad... Y se van ampliando los conocimientos y que muchas veces no es cuestión de una charla como la de ahora, ¿no? Yo lo que quiero un poco es eso, que yo también me dedico ahí para que me entren lucecitas de vez en cuando y digo, oye, pues esto es una buena ocurrencia, ¿no? Y yo intento, y también que me digáis cosas. Marisa, dime. Dos reflexiones y una pregunta. La pregunta no sé si será cómoda o incómoda, así me cansa un poquillo. Una cuestión anécdota. Que además creo que alguien de la sala incluso puede ratificar mejor que yo, porque lo vivió quizás en otro momento y tal, ¿no? Sí. Y viene a hablarnos de la limpieza y las buenas voluntades, ¿no? Yo sé que antiguamente en San Francisco pues se limpiaba a base de manguera. ¿De qué? A base de manguera. Además, sí. Con las mejores voluntades del mundo, ¿no? Se hacían los establos cuando aparecieron las mangueras, claro, el buen de la manguera. Y eso era fruto de una magnífica voluntad. Cualquier no puede ahora. Y voy a la segunda reflexión, que es otra cosa que quizás no por la buena voluntad, sino muchas veces por la puntilla que muchas veces queremos haber alcanzado. Y te lo digo con cosas concretas en el sentido de que hay veces, volviendo al tema de los dorados, que muchas veces pues, se restaura por su vida y a muchos ser que pueda, no nos vale si aquello que se acaba de restaurar no se convierte en un terreno roso. Necesito todo. Sí, a mí me ha pasado, tú lo has sufrido también sí. Como yo en primera instancia, entonces claro, cuando tú, por decirlo de alguna forma entre comillas, levantas las Desde el corazón de la fértil Vega de Antequera, los más de 140 socios que integramos Horticultores El Torcal ponemos todo nuestro empeño en el cultivo de selectos espárragos, patatas y cebollas. Como cada año, Horticultores El Torcal suma un continuo esfuerzo en ofrecer los mejores frutos de nuestra tierra. Confíe en los productos de la Vega de Antequera. Confíe en Horticultores El Torcal. Me enseña
y esto está restaurado. No, yo ahí, mira, yo no me pone un aprieto porque lo tenía ahí apuntado, vamos. Lo tenía ahí apuntado. Es que yo digo que, vamos a ver. Es que la cofradía no es nuestro salón, es decir, no podemos decorarlo como nosotros nos gustaría decorar nuestro salón. Nosotros solamente somos transmisores, tenemos los elementos. A lo mejor tú dices, pues mira, voy a poner la silla, me voy a poner aquí, la voy a poner ahí, bien, y va a estar, y se terminó. Yo entiendo, que también lo estuvimos hablando antes de que comenzara el acto, que, oye, que se lleva mucho trote los enseres en las procesiones. Entonces me parece muy bien que se hagan enseres nuevos. Pero ojo, vamos a hacer enseres nuevos y vamos a respetar los antiguos. Porque yo no me creo conocedora de todo. Yo lo único que os digo es lo que pasa en las subastas de arte. Listo, no sé más. Entonces a mí no me cojas una peana con mucha purpurina y con oros antiguos para dorarla. ¿Por qué? Porque, por supuesto que no hay ni medios, ni dinero, ni nada, pero déjala, haz una nueva. Porque hoy no tenemos ni medios ni dinero, pero es que mañana va a salir tecnología nueva, es decir, los problemas que tenemos con los lienzos, y por eso digo, no hace falta, réntela. Oye, vamos a dejarlo, que vendrán generaciones posteriores con mejores tecnologías, con mejores medios, con más conocimiento. Y con los dorados estos estridentes, a mí me parece muy bien, pero hazlo nuevo. Pero no me cojáis algo antiguo y que digáis es que tiene el oro. Vamos a ver, tiene el oro. Tú a lo mejor no lo sabes. Muy bien que a lo mejor yo mi opinión no te merece respeto como profesional. Muy bien, pero vamos a ver, tampoco la tuya. Entonces, si tú en un momento dado estás ocupando un cargo directivo, por favor, que es un cargo de responsabilidad. ¿Por qué somos tan atrevidos? Yo siempre estoy con los miedos, yo siempre me estoy regañando y diciendo, no, y menos. Yo ahora mismo me pongo a revisar y mira que siempre he ido haciendo, más bien, consolidaciones y conservaciones, pero muchas veces digo, allí tenía que haber hecho menos todavía. Entonces yo a la gente la veo muy atrevida. A ver, ¿cómo se puede valorar cuando un tejido sin pecado blanco claro, la hermandad de Rocío, merece la pena restaurarlo o dejarlo como está y hacer uno nuevo? ¿Eso cómo se puede valorar? Pues mira, eso es lo que yo no sé. Entonces, pero sí sé que como tú dices, que todo merece la pena, pues, oye, aprender y consultar. Yo lo que no me gusta es los atrevimientos, es decir, eso de que os reunáis personas diferentes con inquietudes con el tema de los textiles. Oye, que hay uno en San Pedro, hay otro en Santiago, hay otro en el Carmen, ¿no? Y que os reunáis y entonces, mira, en el Instituto Andaluz te pueden asesorar. Hasta hace poco todo era gratuito allí. Ya hay algunas cosas que hay que pagar. Yo no sé si el asesoramiento también o no. Vamos, hay veces que yo llevo muchos años con relación con ellos y entonces a mí no me cuesta trabajo preguntar en un momento dado, ¿no? Lo que pasa que, claro, eso son para cosas particulares, pero yo creo que es difícil, es que ya quisiera yo saber de todo y muchas veces lo que me da rabia es que la gente es muy atrevida porque quiere saber de todo, ¿no? Tú dices, pero si no lo sé yo que me dedico a esto. Pero lo que tú estás diciendo es que claro, es que es eso. ¿Cómo lo sabes? Pues no lo sé. Y entonces, claro, yo no lo sé, pero eso es lo que no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que el tema de abrirse y buscar información y buscar profesionales. Lo que pasa es que los textiles, igual que los papeles y los metales, son tres temas. Aquí en Andalucía lo que tenemos es Facultad de Bellas Artes, no tenemos el instituto. Entonces, lo que se trabaja es sobre todo pintura y escultura. Y cuando te venga alguien diciendo, no, yo es que también he hecho metales, no es cierto, no es cierto. Lo que han hecho son 4 meses que un profesor que tampoco es de metales, porque son mis compañeros, le han largado a un tocho que busca en internet de metales. Entonces, vamos a ver, profesionales aquí de metales, de papel y de textiles, los del Instituto Andaluz. Y a lo mejor gente que se haya formado fuera, pero formado en Andalucía no hay. Vamos, te estoy diciendo que pueden haber, pero no formados en Andalucía. Entonces, claro, es un tema que tiene muchas lagunas, pero es por lo que a mí me preocupa más los textiles que el resto de cosas, porque nos faltan los conocimientos. Entonces yo, conmigo, os lo digo, me preocupa y podéis contar conmigo en cuanto a buscar gente que asesore, lo que sea.
es cierto que yo esos conocimientos no tengo. Lo que sí sé que me gustan mucho los tejidos y que hay cantidad de telas que tienen valor en el mercado, que tienen mucho valor, y que alguien abre un cajón y dice, este trapo viejo, mira, coge para quitar las manchas de pintura. Por favor, ¿no? Entonces, por eso yo quiero dar un toque de atención. Hace falta a la gente joven incorporarla, digo a la gente joven, que hay gente joven que sabe mucho más que los viejos, pero los que llegan con inquietudes, pero para que no haya escalones, y que cuando salga una directiva, oye, que ahí yo digo una cosa, no voy a poner un ejemplo. Sí. Está hablando de la gente joven y hay mayores que son peores que los jóvenes. Sí, lo he dicho, pero lo acabo de decir, he dicho, pero hay... Es que justo lo que... Hay escalones están, pero hay gente mayor que no sigue, porque no admite que los jóvenes sean capaces de saber. Y tampoco lo saben, porque si ellos lo saben, es cierto. Pero sí, además, aparte de que lo sepáis o no, es que es el abrirse para decir, bueno, ¿y tú qué es lo que hasta dónde sabes, no? Porque efectivamente puedes saber más, porque es que los hay. Yo, la época que lo que iba a poner como ejemplo, después de ver lo que ocurrió en Santo Domingo, que estaba yo recién llegada, la época de Raúl y Fran, eran unos niños jóvenes, Fran y Raúl, allí en Santo Domingo. ¿Eso sabían más que los mayores? Por favor, si aquí yo le di unas vueltas, es que yo no he visto nunca, perdonad, porque, hombre, yo lo que he dicho que las cosas buenas las voy a decir, las malas no, pero para mí son un referente. Yo he estado en cofradías fuertes de Málaga y he querido traerlo y mostrarlo, porque es verdad, y eran gente joven que tuvo la oportunidad. Y por supuesto, pero ¿qué pasa? Los mayores se cierran, algunos, y cuando llegan los jóvenes, pues no se han enterado de la misa, y la mitad, y entonces pues hacen lo que buenamente pueden. Digo, algunos, ¿no? Porque también los conozco. Entonces, claro. La pena es que aquí falta mucha gente. Falta muchísima gente mayor y muchísima gente joven que pertenecemos a cofradías, porque aquí es donde verdaderamente aprendemos a valorar qué es lo que tenemos entre manos. Si aprenden los mayores y aprendemos los jóvenes. Entonces la pena es que no, pero no, fíjate, con los que estéis aquí, esto es solamente un poco para que os deis cuenta que el patrimonio son esas cosas pequeñas, y entonces sencillamente pues que hay que unirse, que hoy gracias a Dios tenemos internet, tenemos los medios sociales y todos los manejáis estupendamente los mayores. Entonces pues esa es vuestra herramienta, pero sobre todo intentar recopilar todo, porque yo sé lo que buenamente he ido aprendiendo, pero claro, es que me di cuenta como en nada se ha muerto gente que sabía mucho y todo eso ya. Entonces está en vuestras manos y en las actitudes de todo. Entonces pues... Marisa, en relación a lo que decías de los textiles, me acuerdo yo cuando estuve allí en el colegio, allí en la Salle, que tuvimos la conversación de las casolas, que es una cosa que está muy de moda ahora, o por así decirlo, de mucha admiración, y también es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que las monjas son las que mejor saben cómo guardar las casullas. Por eso antes he dado ese toque, he dicho que ya quedan muy pocas mayores y entonces tenéis que intentar... Entonces, claro. Es una de las cosas que yo creo que estamos inconscientemente y conscientemente, porque no sabemos tampoco cómo hacerlo. O sea, sabemos que no lo estamos haciendo bien, pero tampoco sabemos cómo hacerlo porque no sabemos quién dirigirlo. Y las casullas que medianamente pues, pueden tener un mínimo valor o lo que sea, pues las estamos viendo, pues, como por ejemplo en San Pedro, colgadas, o en muchas casas que la gente las cuelga, las enmarca, lo que sea, y no las estamos sabiendo conservar, incluso en una simple armario de una sacristía. Además, los tejidos siempre tienen que estar a oscuras o con unas luces especiales. Verá, es que son... Es que a mí estas cosas bellas, ya me voy poniendo, ya me voy sofocando. Claro, ya no quiero yo... Pienso en una cosa y digo, no digas nada de eso, no digas nada de eso. Es que, mira, está en vuestras manos. Tenéis hoy los medios sociales, tenéis la juventud y os doy la idea. Intentar de los mayores, los conventos son lo que queda, personas mayores de Antequera, personas que en sus casas siempre han habido obras
patrimonio artístico, porque bueno, aquí obras de arte importantes y no, pero aquí lo que ha habido un patrimonio muy abundante de obras medias. Entonces, precisamente, gente que en sus casas sí siempre ha habido mucho patrimonio, sí saben cuidarlo, oye. Entonces, y quien a lo mejor, pues es que no te distingue lo que es una lámina de papel de una tabla pintada. Pues no tiene ninguna culpa, pero claro, vamos a saber cada uno en qué lugar nos colocamos. Entonces, el que esté más cerca de una tabla pintada, pues también, o de un dorado, o más pendiente de su conservación, también tiene que ser el que tenga un poco de más sensibilidad o conocimiento. Entonces, aquí no se trata de protagonismo, que es otra cosa que ocurre siempre, ni decir esta es mi parcela y tú fuera. Otra cosa muy importante, que esto tampoco quería que se me olvidara, las comidas. Y sobre todo, la dignidad del patrimonio, hablo patrimonio cultural, pero más enfocado al artístico. Si nosotros tenemos en nuestra casa un cuadro que vale 2 millones de pesetas, yo hablo en pesetas para los que somos antiguos todavía, nos manejamos mejor. 2 millones de pesetas, ¿tú lo pones al lado de un frigorífico? O le pones el cacharro del aceite al lado y la hornillita por allí camuflada y la bombona. No, yo creo que si tenemos un cuadro de 2 millones de pesetas, mira, aunque le hagas un recinto pequeñito con sus cortinitas, ahí lo colocas. Tú dices, oye, que están las joyas de la corona, ¿no? Señores y señoras, señores, es que eso es lo que pasa. El tema de las comidas. Yo entiendo que una cofradía, muchas veces, que quejáis todo de lo mismo, que si no hay una cerveza, la gente no acude a ayudar. Yo lo dejo todo en que lo penséis. Vamos a ver, que acuda a ayudar al que tenga pero un cuadro de 2 millones de pesetas al lado de un frigorífico o al lado de la hornilla o al lado de... No. Este es un ejemplo para rematar. Esto es un pueblo muy próximo. Campillo, tampoco tiene importancia porque está bastante alejado. Y claro, todo lo contrario a vosotros, sin patrimonio y con mucho dinero. Ustedes, mucho patrimonio y poco dinero. Eso sí, allí no falta gente colaborando, allí todo. ¿Qué hay que hacer? Se van todo un fin de semana y te hacen la casa del mandar. Vamos, una cosa, digo, se podría haber pegado un poquillo aquí, pero bueno, el caso es que aquí tenemos el patrimonio. Me llamaron porque tienen un niño de Dios que sacan una procesión. Desde hace 15 años lo bailan. Pero claro, empezaron bailándolo delante de una señora mayor que estaba enferma y ahora es que se pasan toda la procesión bailando al niño, como pasa con el Cristo de los Faroles, pero ese es un Cristo dolor, de escayola en bobadilla. Estas cosas que se han puesto de moda. Y ahora me llaman porque les costó 1 millón de pesetas. El niño puede costar en el mercado 2 millones, 3. Se gastaron 1 millón de pesetas. Una cosa así que tampoco lo entiendo. Y me vienen porque al cabo de 3-4 años ya tiene una grieta en los pies. Y entonces, claro, me pusieron un vídeo de en qué consistía el baile. Yo le digo, pues mire, es que no puede ser. Yo entiendo que le dé un poquito de movimiento. En Antequera, yo ponía como ejemplo, se corre la Vega, pero es una tradición y además no sufre, porque yo estoy cansada de ver esas imágenes, todo se hace... No, es que nosotros esto es... Y entonces se me ocurrió una idea y me dirigí a uno de ellos. Digo, vamos a ver, si el niño es tuyo, tú te has costado 3 millones de pesetas y encima te gasta 1 en restaurarlo y se lo tienes cedido a la cofradía. Digo, ¿tú consentirías en que siguieran bailándolo? Y el hombre me dice, hombre, pues no. Y entonces yo me dirigí a otro y digo, ¿y tú qué? Pues nadie. Es decir, allí había 10 o 12 personas, ninguno. Entonces, eso es lo que nos pasa con nuestro patrimonio. Lo tratamos de una forma muy diferente a que si fuera nuestro. Entonces, pues más o menos, yo creo, yo ya no sé ni la hora que es. Pero volviendo a eso del patrimonio, eso es algo que nos pasa a todos y es una cosa importante. Tú tienes un patrimonio, eso nos pasa a todos. Tú tienes un patrimonio importante, antiguo. Sí. Y ese patrimonio es de la titular. Sí. Tú vas a una reunión, ya te lo he contado, sé lo que me va a contestar, pero te lo digo para crear polémica. Tú vas a una reunión y como eso es patrimonio de la titular, eso tiene que salir, porque es una tradición, porque esto lleva muchos años, y eso se va a caer a rozo, pero eso lo va a llevar también en la procesión. Es una manera de que entre en la cabeza. Con el ejemplo mío entra. Es decir, cuando la gente de pronto dice, tú eres el propietario y se lo tienes que pedir, tú dejas que se rompa trozos sabiendo que esto vale
vale, y además el tema del dinero no falla. ¿Que esto en una subasta te dan tanto? No, es que ese es el problema. Pero ya te pongo en el caso que estamos, que ya te estoy poniendo de cosas que se ponen a robo, o sea, que yo te hablo de lo que yo conozco, todo lo que tenemos, que lo tenemos en el museo, y que nosotros ahora llega el día de la Virgen y lo sacamos todo, absolutamente todo. Y las reuniones se hablan y a todos nos pasa lo mismo, y la Virgen tiene que ir cuajadita, y hay que sacarlo todo. Yo lo entiendo, además, en parte lo comparto, que es de la Virgen, que la Virgen lo tiene que llevar. Pero yo sé de piezas, que además ya lo hemos dicho en las reuniones, que me están diciendo en el museo, no las pongáis, no las llevéis, y hay otra corriente que si se tiene que romper, que se rompa pues. No, pero es que esa corriente no es propietaria. Es decir, nadie es propietario, somos transmisores. Por eso he dejado esto aquí. Esto lo busco en internet, digo que le llevo algo que sea un resumen. Entonces, como estáis de todas las cofradías, esto es un decálogo, es decir, 10 puntos, que se supone que son 10 puntos los criterios de conservación y restauración del Instituto de Patrimonio Histórico Español. Nosotros tenemos el nuestro andaluz, que es el mejor que hay en España, ¿eh? Pero bueno, venía este y realmente refleja lo que hay en Europa, lo que prevalece y hacia dónde se va. Porque la restauración, es decir, lo que era el mundo de la restauración hace 25 años, hoy se considera que muchísimos de aquellos criterios eran erróneos. Todos conocemos polémicas de edificios que luego se han echado abajo, reconstrucciones que no... Entonces, lo más importante, la mínima intervención. Y el tema de... estábamos con lo tuyo, yo ya me he ido... Pero bueno, que a esas personas, pues sencillamente que lean un poquito. Sí, es que yo creo que no puede ser. Yo soy restauradora. Ustedes saben que yo no soy ni creyente ni del tema de cofradía, pero sí me siento muy respetuosa y yo no entendería tampoco una imagen dentro de un museo. No la entendería. Pierde su razón de ser, ¿no? El día que no haya cofradías como los toros, no me gustan los toros, pero el día que desaparezcan, pues listo, pero mientras tanto, pues... Victoria, anda, pásame la foto. Esto era para tocar el tema de las restauraciones. Cuando yo considero, dentro de nuestro patrimonio, pues los trasteros. En los trasteros se pierden muchas cosas, igual que en los cajones, con los textiles. Esta imagen estaba en un trastero porque, claro, en estas condiciones, no pasa la siguiente. Esta me parece que era la de las lágrimas. Y esta de San Zoilo, creo recordar que era también. Entonces, claro, ahí es inevitable. Y estas sí son restauraciones y tenéis que acometer esas restauraciones. Yo creo que muchas veces os sentís todos muy satisfechos cuando a vuestros titulares se restaura. Yo sé que también, hombre, es normal, tanto los políticos como a vosotros los cofrades. Pero a mí lo que me gustaría estar fijando, las mesas de altar. Eso es lo que a mí me preocupa. Las mesas de altar. Que se le caen las cascarillas de oro y que se le tiene que limpiar el polvo porque es inevitable y cada vez que limpias el polvo te queda menos oro, ¿no? Y esa puerta que arrastra y que es una joya y que siempre pasan los años y siempre que va sigue arrastrando la misma puerta y esas cosas que no nos fijamos, ese mármol que es precioso y que está medio fracturado y que un día se va a caer, eso es también nuestro patrimonio. Y es un patrimonio artístico, estoy hablando, ¿no?, de un patrimonio cultural. Y que no nos fijemos siempre, nos focalicemos hacia lo llamativo. Lo otro para mí es tan importante como lo llamativo, porque lo llamativo, gracias a Dios, verás, siempre hay que darle un toquecito a alguno, yo lo entiendo, pero que lo tenemos todo muy bien. Entonces ahora tenemos que empezar, la segunda vuelta no es para perfeccionar lo que ya hay, es para buscar todas esas cosas que han quedado pendientes, ¿no?, que son tan importantes como las principales. Yo pensaba que iba a hablar más, no creí yo que iba a llegar al final, pero bueno. Marisa, perdona, la iluminación en los altares y en los tronos, la luz artificial, ¿hay alguna que, digamos, que estropea la imagen? Las que dan calor, las que dan calor. Entonces, ante eso, las nuevas tecnologías LED y todo eso, lo apropiado de cambiar. De eso ya la verdad es que hay mucho ya hay técnicos y gente y yo lo que pasa que verás que te pones a buscar y encuentras
pero hay cosas que son evidentes. Si tú a una madera o a un óleo le estás dando calor con un foco, ya no hablamos de un papel ni de un textil, pues claro que estás cambiándole la temperatura. Tú piensas por Santa Eufemia cuando la habéis tenido. Sí, pero que ustedes ya le cambiasteis los focos, me parece, ¿no? Entonces, pero yo creo que ya prácticamente eso son cosas que están resueltas. Pero en los altares el día a día, ¿no? El día a día en los altares, ¿no? Que siempre nos fijamos a lo mejor en las procesiones, ¿no? Pero todo el año están en un retablo, en un altar, con ventilación, sin ventilación, con luz artificial, con velas, ¿no? Y hace más daño los 365 días que el día de la procesión, ¿no? Como lo tenemos en los altares que están todo el año. Sí, pero claro, cuidado, tendríamos que ir pensando de imagen en imagen. Claro. Entonces no todos los casos son iguales. Hay una cosa que está muy resuelta, son las ventanas y las cortinas. Antes estaban los cristales siempre rotos, no había cortina, el sol entraba, siempre daba los mismos lienzos, las mismas imágenes. Eso está ya prácticamente resuelto en Antequera. Entonces, para mí eso es importantísimo. Son cosas que no aprecia a lo mejor el público, pero que ayudan. Y el tema que tú dices, ya creo que el tema de luces calientes ya prácticamente todo el mundo es consciente. Sí. Una pregunta, los ojos de buey que se suelen poner en los tronos, eso calienta una barbaridad, ¿verdad? Sí, y además que mi opinión también es fea, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que vamos a ver, ya cuando llegamos al punto ese de la procesión, mira, yo diré tantas cosas, pero no digo, ahí no digo nada. Entonces yo soy de las que volvería a buscar. Bueno, lo que él ha dicho es importante. No, más, eso ya no lo ha dicho. Sí, pero... yo lo que pasa que creo que... esto es más delicado. Yo pienso que las cofradías, las iglesias, sin querer, también un escaparate al exterior, ¿no? Entonces, ahí ya entraremos con el tema de el buen gusto, que aquí en Antequera, por supuesto, se compara con otros lugares, pero que yo creo que habría que retomar más la tradición propia, el buscar, no sé, pero eso ya es algo muy personal. Eso soltaba un humo negro que se daba con el dorado, ¿verdad? Sí. La cera, el humo de la cera, ¿le pasa algo? Todo igual, lo que pasa es que es como un rato, como digo yo, ¿no? Entonces, si tú llevas bueno, están los palios, pero yo creo que es un rato lo que... No, un rato, sí. Un ratito, no... El tema de la cera que está diciendo, yo entiendo... Pero bueno, va protegido, no tiene por qué ir la cera cayendo. No, el humo que suelta la cera, pero también vamos a ver la cosa, si queremos llevar cera, llevemos cera de calidad. Porque hay cera buena que nos sueltan negrín y nosotros por casualidad, en una ocasión pensamos que era buena, no era buena y soltamos un negro que un negro pudo para quitar, bueno, fue bien. Eso no fue de años. Por eso digo yo, y todo es cera. Esperamos muchos años, todo tipo de cera iba perfecto. A mí esos detalles se me escapan, porque yo me dedico a quitar la cera que cae al dorado. Entonces, y luego no veo tampoco, es decir, sí veo el trono lo veo cuando está dentro de la iglesia, pero pocas veces voy yo a la calle a ver los tronos. Lo vi en su momento, hace muchos años, pero eso ya son cuestiones muy personales. Yo el tema que decía Perry de los dorados, yo lo que digo, pues mira, allá cada uno, pero no doréis las cosas que tienen oros antiguos por muy deteriorados que estén. Poner tallas nuevas y oros nuevos. Pero, y sobre todo, gastar cuidado, ¿no? A la hora de subir, de montar, Yo pienso que es muy diferente de todas formas como era hace unos años, pero siguen pasando las cosas. Y sobre todo, la dignidad de los enseres. No lo olvidéis. Marisa, habla de la luz del sol. ¿Daña la imagen? Pues en un verano que le esté dando... Es que San Pedro no tiene cortinas en las vidrieras. Y hay imágenes que en algunos... A ver, somos horas o minutos en concreto que le están dando de frente. ¿Tú sabes lo que pasa también? No sé qué imágenes son exactamente, pero... Por ejemplo, el Cristo de las Penas. El Cristo de las Penas. O sea que a lo mejor es un momento del día, no es tampoco todo el día. Con todo lo que llevan encima.
Yo, verá, sobre todo cuando yo hablaba de los cristales y las cortinas era cuando estaba pensando en los remedios, cuando entraba el agua, las pinturas y le caía el agua al retablo, o había precisamente un cuadro al que siempre le estaba dando el sol por la posición, y que aquello no era un ratito, aquello era mucho tiempo, pero que todo eso ya ha ido desapareciendo en el Carmen, ¿no? Entonces todas esas cosas han mejorado tanto, pero que sí, que hay pequeños detalles que ahí os dejo para que vosotros le deis vuelta a la cabeza. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Yo sobre todo son ideas, y a los jóvenes, y el asociarse, y el buscar información de la que ya queda muy poca. Pues nada, señores y señoras.